Estamos específicamente en Mateo capítulo 7. Nos hemos quedado un poquito en los versículos 7 en adelante, donde Jesús enfáticamente dice: pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y hemos insistido, hemos subrayado cómo el Señor Jesús pone énfasis en la acción, ¿sí? Pide, busca, llama. Eso ha sido a propósito, hermanos, el poner énfasis también en las palabras de Jesús. La idea es, no se supone que el cristianismo ocurre en piloto automático, ¿sí? No se supone que el cristianismo ocurre así, de manera esporádica, de manera espontánea, ¿no? Que usted y yo digamos, pues de pronto por sí solos vamos madurando, de pronto por nosotros mismos nos acostamos hoy y mañana lunes amanecemos más santificados, nos acostamos el martes y el miércoles amanecemos más fortalecidos, así, sin hacer nada. No, la vida cristiana, hermanos míos, no ocurre en piloto automático. No es como que usted hace sus quehaceres y Dios por su cuenta va haciendo su voluntad en nosotros. Claro que Dios hace su voluntad en nosotros, produciendo en nosotros el querer y el hacer su buena voluntad. Es aquí donde están entrelazados el hecho de que Dios es todo soberano en nuestra vida y por lo tanto en nuestro crecimiento espiritual, pero que nosotros estamos llamados a movernos, ejercitarnos, obedecer, hacer. Eso es lo que hemos estado planteando. Hemos también avanzado hacia los versículos siguientes, versículos 9 al 11, considerando que Dios es un buen padre, ¿no? Si nosotros, que somos malos, tratamos de ser buenos padres, y vaya que no somos precisamente el ejemplo de padres, ¿no? Pero Jesús toma esto como realidad y dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Nadie de nosotros hace eso. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden? Eso es consolador. Tenemos un Padre celestial, un buen Padre que siempre nos dará lo bueno. Dios nunca ha tratado mal a sus hijos. Posiblemente nos va a reprender, pero incluso su reprensión no es un trato malévolo o perverso. Dios, al que ama, disciplina. Así es que aún su trato rudo para disciplinarnos es un acto misericordioso. Ahí nos hemos quedado. Eso es lo que hemos avanzado en apenas unos domingos del 2024, ¿no? Hemos dicho que hay que buscar bien, busquemos bien, buscad y hallaréis, dice Jesús. Hay que orar bien. El Padre dará cosas buenas a los que se lo piden. De eso hablábamos el domingo pasado. Así es que encárgate de pedir cosas buenas, porque Dios dará cosas buenas a los que se lo piden. Y decíamos que Dios es un supremo Padre, no un sugar daddy. No es alguien a quien podamos manipular a nuestro antojo y que esté obligado a cumplir caprichos. Eso no es Dios. Dios es un Padre supremo que bendice, santifica y salva a sus hijos. Vamos a cerrar hoy con el versículo 12, Mateo 7, 12. Usted y yo creo que hemos estudiado este pasaje, bueno, al menos lo hemos escuchado más de una vez también. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan, nota cómo está otra vez el énfasis en las obras. Pedid, buscad, llamad, haced. Aquí está diciendo Jesús. Así como quieres que hagan contigo, así haced vosotros. Nuevamente, esta sección que comenzó con pedir y se os dará y poniendo énfasis en nuestro a obrar, cierra con un haced, un imperativo. Haz lo que quieras que otros hagan contigo, así haz tú con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. De manera que hoy vamos a girar alrededor
de 3 ideas principales. Las decimos ahora, no es común, pero lo hemos hecho al menos por este mes, pues para tener una guía de qué cosas vamos a estudiar a la luz de este pasaje. Número 1, no te vas a salvar por las obras, pero no te vas a salvar sin santidad, ¿ok? Vamos a hablar de eso. Número 2, necesitamos volvernos sabuesos de la verdad. Hay tanto engaño, tanta mentira, que nosotros necesitamos ejercitarnos en oler, ¿no? Distinguir. Sé que esto es verdad y sé cuando algo huele a mentira, sé cuando algo huele a falsedad. Necesitamos ejercitarnos en eso. Y tomaremos prestada esta frase de, no es un teólogo, al menos es un poeta del pueblo, ¿no? Jesús es verbo, no sustantivo. Hablaremos de eso. Comencemos por la primera idea, la salvación, hermanos míos. La salvación, algo que nosotros necesitamos, como hemos cantado, más que el aire, más que la comida, más que la vida misma, necesitamos salvación. No es por obras, pero no es sin santidad. Con lo primero que estamos de acuerdo, como buenos presbiterianos, calvinistas, reformados, afirmamos, sí Señor, salvación solo por gracia, por medio de la fe. Y eso es verdad. No es por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2 lo deja bien en claro. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Así es que nadie puede alardear aquí de que es mejor persona que los demás, que tenía más méritos. Nadie se puede gloriar. No es por obras. Pero esto tiene que ir de la mano con lo que dijo el apóstol Pedro también, ¿no? Seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. De manera que nuestro ingreso al reino de los cielos es por la sola gracia de Dios. Pero a partir de que ingresamos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, estamos aprendiendo a vivir en santidad. Estamos aprendiendo a dejar a un lado las obras de la carne. Estamos deshaciéndonos del viejo hombre. Y eso, hermanos, se mira a nivel de obras. No somos salvos por las obras, pero no seremos salvos sin la evidencia de las obras. Estas obras no vienen de nosotros, son producto del obrar de Dios en nuestras vidas, porque Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad, pero nos toca a nosotros en obediencia y en la esperanza que Dios producirá el querer y el hacer, movernos, ejercitarnos hacia todo aquello que es santo, sobrio, justo, piadoso. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si volvemos al pasaje, Mateo 7:12. Todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con ellos. Note esa última frase. Porque esto que les estoy diciendo, dice Jesús, esto es la ley y los profetas. Note qué está diciendo Jesús. No está diciendo, porque esta es una recomendación. No. Porque esto es un consejito que les doy. No. Porque esta es una opción para su vida. No. Porque estos son 2 tips para sus buenas relaciones. No. Esto es la ley y los profetas. Esa frase es importante cuando Jesús habla. La ley y los profetas. ¿Qué significa la ley y los profetas, hermanos? La ley y los profetas es la forma en que el pueblo de Israel se refería a la palabra de Dios. Recuerde que usted y yo tenemos una Biblia, ¿sí? Separada en Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito, pues una vez que Jesús apareció en la historia y empezaron los apóstoles a escribir y escribir inspirados por Dios. Pero el momento en que Jesús está hablando estas palabras, en que está diciendo el Sermón del Monte, la única palabra de Dios que tienen los judíos es el Antiguo Testamento, ¿sí? O sea, Jesús no les puede decir, a ver, ábranme Romanos, no se ha escrito Romanos. A ver, abran Primera de Juan, no se ha escrito Primera de Juan. Todavía falta para que los apóstoles escriban. Lo único que ellos han escuchado día a día o sábado tras sábado es que cuando van a la sinagoga, que era lo que hacían los judíos, el rabino abre, ¿qué cree que abría? La ley y los profetas. La ley y los profetas es como se refieren los judíos a la palabra de Dios.
Ahí está el Pentateuco y ahí están los escritos de los profetas. No son opciones de vida, hermanos. No son consejitos. Es la ley de Dios. Y el pueblo de Israel y el pueblo de Dios, por lo tanto, estaba en obligación. Ojo con esa palabra. Obligación de obedecer la ley de Dios. De manera que cuando Jesús dice, miren, como ustedes quieren que las personas hagan con vosotros, ustedes hagan con ellos. Esto es la ley y los profetas. Es decir, esto es algo obligatorio. Tenemos un problema con esa palabra, ¿sabe? No sé a qué le suena el término obligatorio, ¿no? Como que algo hay en nosotros que incluso se revela cuando alguien dice, es esto y lo tienes que hacer así, de a fuercitas. ¿Qué decimos nosotros en respuesta? Oblígame. Oblígame, Pec. Algo en nosotros se revela con que, no, a mí no me vas a obligar a nada, yo soy dueño de mí. Y claro, hay cosas de las cuales debemos estar cuidándonos, ¿no? No se supone que alguien pueda oprimirnos nada más porque sí. Pero está hablando Dios, el 3 veces santo, el justo y sabio, cuyos mandamientos son luz y verdad, cuya ley es justa y perfecta. Cuando le dice a su pueblo, miren, estas palabras ¿qué? ¿Se acuerdan? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estas palabras que te mando. Es enfático Jesús, ¿no? Dios, cuando dice, te lo ordeno, te lo mando. Esta es mi ley, lo digo yo. El carácter con el cual habla Dios es un carácter de autoridad, es autoritativo. Y el carácter con el cual habla Jesús, puesto que es el Hijo de Dios encarnado, es con esa misma autoridad. Si algo tenía Jesús, oiga usted, era autoridad. Cuando habitó entre nosotros, con toda autoridad reprendía a los demonios. ¿Y acaso los demonios se le revelaban, hermanos? ¿O no? Los demonios temblaban a su presencia, le suplicaban misericordia, ten misericordia de nosotros. Los demonios, hermanos, se les someten. ¿Qué hizo la tempestad? ¿Qué hicieron los vientos y el mar? Solo Jesús dijo, calladito. ¿Y qué hicieron? Sí, Señor, cedieron. La enfermedad. El Señor Jesús reprendía la enfermedad y ésta dejaba a las personas. La muerte misma. El Señor Jesús reprendió la muerte, revirtió la muerte en vida y la muerte se le somete. Todo lo que hizo Jesús, aparte de morir por nosotros, fue desplegar su autoridad. De manera que no estamos nosotros como en condición de decir, bueno, Señor, déjame lo pienso, lo voy a considerar, gracias por tu opinión. Es una opinión tan válida como todas las demás. No. Esos son cuentos posmodernos de ahora, ¿no? Que la gente dice, bueno, es tu opinión, pero voy a buscar una segunda, tercera o cuarta opinión. No. La palabra de Dios no es una opinión. La palabra de nuestro Señor Jesús es la ley. Eso es la ley y los profetas. Jesús está diciendo, hey, esta es una orden. Mira cómo vives. ¿Saben, hermanos? El domingo pasado, en la noche, hablábamos un poco de esto. Voy a reiterar un poquito. Cuando pensamos en la iglesia, y hoy nuestra confesión de fe habla de la iglesia, déjenme, repito lo que dice. La iglesia católica o universal, que es invisible, se compone del número de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, la cabeza de ella, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Esta iglesia se compone de todos aquellos que en todo el mundo profesan la religión verdadera juntamente con sus hijos, y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. La iglesia. Dios tiene en alta estima a su iglesia. Pero esta iglesia, leyó la palabra esposa, la esposa de Cristo, está en proceso de preparación, ¿verdad? Apocalipsis cierra con la idea de una boda. El Cordero vendrá, el Hijo de Dios vendrá y tomará a su esposa
y se casará con ella. Su esposa es la iglesia. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Qué se le ha dado a la esposa para vestirse? Lino fino, limpio y puro y resplandeciente, porque el lino fino son las buenas obras de los creyentes. Eso está en Apocalipsis. Efesios lo que nos dice es que Cristo murió por la iglesia para santificarla, a fin de presentársela como una esposa que no tuviese mancha ni arruga. Así es que la iglesia, hermanos, está en proceso de santificación, de planchado y blanqueado. Y hay muchas cosas de las cuales tenemos que ser blanqueados, hermanos. No tengo aquí tanto tiempo para abundar en todos los males que debemos erradicar, pero permítame subrayo un manojo de ellos. La iglesia ha tenido y tiene que lidiar con un dualismo que no nos ha dejado a lo largo de varios periodos en nuestra historia entender que el cristianismo es un asunto de la vida total. Muchos de nosotros crecimos en el dualismo. ¿Qué es el dualismo? Esta división de la vida. El más evidente dualismo es este que dividía entre lo espiritual y lo secular. Muchos de nosotros crecimos con esa distinción, ¿no? Hoy domingo estamos atendiendo lo espiritual. Mañana ya nos ocupamos de lo secular. No, Señor. Santa debe ser la iglesia de Cristo el domingo. Santa debe ser la iglesia de Cristo de lunes a sábado. No podemos decir aquí, Señor, en mis negocios voy a hacer tantito tranza porque aquí es secular, ¿no? O aquí, Señor, en mi noviazgo voy a dar tantita cabida a esto porque aquí pues no es tan espiritual, ¿no? El dualismo es un problema de la iglesia. Hay que sacudirlo cuando lo vemos. El activismo es uno más de los males de nuestra iglesia. El Señor le escribe allá en Apocalipsis a una iglesia, ¿cómo dice? ¿Se acuerda? Tienes nombre de que vives, pero estás muerta, ¿no? O sea, parece que hay mucha vida en ti, mucha vida, pero estás muriéndote. Y yo me temo que una forma artificial en que la iglesia ha querido parecer que está viva es llenándose de activismo, ¿no? Activismo por aquí y por allá. Parece que hay mucho movimiento, pero la vida de la iglesia no depende de sus actividades. La vida de la iglesia depende de su comunión con Cristo en el Espíritu y su palabra. Es una vida plena en Cristo. Como hemos dicho antes, quítele a la iglesia sus campamentos, sus festivales, sus reuniones, sus coreografías, su tingladito y lo que sea que quede. Eso es lo que más valía la pena. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay mucho humanismo. El humanismo es esta tendencia a poner al ser humano como algo especial, algo primordial. Ya no hay confrontación con el pecado, lo que hay es una charla motivacional. Tú eres grande, tú eres bella, tú eres princesa, tú eres ganador, tú eres campeón. Descubre el campeón que hay en ti. ¿Cuántos creen positivamente? ¿Cuántos declaran optimistamente? Mucho humanismo, mucho sentimentalismo también. Gran parte de la fe cristiana se ha tergiversado con el sentimentalismo. La idea de que lo que importa son las emociones. Vaya que creemos que podemos emocionarnos, ¿ok? Podemos emocionarnos. Podemos saber del amor de Dios y esto nos puede conmover hasta las lágrimas. Podemos también estar quebrantados por el pecado y esto nos lleva a la humillación. Pero hermanos míos, al final del día la fe no descansa en las emociones o en los sentimientos. La fe cristiana descansa en la certeza. Cristo murió y resucitó por nosotros. Aun cuando usted y yo no tengamos sentimientos así a flor de piel, esta es nuestra esperanza. En Cristo somos perdonados y en Cristo tenemos victoria sobre el pecado. Por lo mismo tampoco necesitamos esperar a que nos den ganas de obedecer. No obedezca. De hecho, generalmente no hay ganas. Generalmente lidiamos con la falta de ganas. No sé cuántos aquí lidiaron hoy, nuevamente, un domingo más, porque Dios nos está bendiciendo con domingos muy frescos. ¿Cuántos lidiaron con las ganitas de congregarse? ¿O cuántos lidiaron con la falta de ganas? Pero pudo más
la obediencia, por encima del sentimentalismo. Esto es lo que hay que quitar. No dependemos del sentimiento. Y uno de los grandes males, lo dejé para el final, porque tiene que ver con este pasaje, es el antinomianismo. La palabra suena un poco técnica, pero es más común de lo que usted piensa. ¿Qué es antinomianismo? Bueno, la palabra deriva de un término griego que significa ley. La palabra nomos es ley. De manera que antinomianismo es la idea de puedo vivir sin ley. No necesito la ley para vivir. Puedo vivir sin ella. Y cuando me refiero aquí a la ley, me refiero a la ley de Dios, lo que Jesús acaba de decir en Mateo 7, como la ley y los profetas, ¿sí? Los 10 mandamientos. Hay mucha gente, hermanos, que tiene una visión de apatía a la ley. Cada vez que yo escucho a alguien dice, bueno, cuando alguien dice, bueno, es que eso es el Antiguo Testamento, pastor. Ahí hay antinomianismo. Cuando alguien dice, bueno, eso es de la ley, como si eso ya no aplicara, como si estuviera obsoleto, como si hubiera caducado, eso es antinomianismo. Una especie de apatía. No, no quiero. Solo le voy a poner un ejemplo, sin querer balconear a nadie, ¿ok? Sin querer aludir a nadie, pero si le cae el saco, póngaselo, por favor. En nuestro devocional, cuando usted dice, vamos a leer la Biblia, ¿a qué porciones de la Biblia va para decir, vamos a ver qué me dice Dios? Siendo sinceros, ¿no acaso es más común y familiar ir a los salmos, ir a lo mejor a las cartas incluso de Pablo? Pero pocas veces alguien piensa en su devocional en decir, vamos a Deuteronomio. Hoy amanecí con ganas de leer la Biblia, vamos a leer Números. ¿Verdad que no? Siendo francos, hermanos. ¿Por qué es la ley? Porque de por sí aclaremos, es a veces complicado entender la ley, pero es la ley. Hay cierta apatía hacia la ley, hay cierto incluso menosprecio. O sea, como que la tachamos a veces de, no es tan importante. Porque hay quien sembró la idea de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay que releer esa idea. Ya no estamos bajo la maldición de la ley, hermanos. Ya no estamos bajo la acusación de la ley. La sangre de Cristo nos libra de todo lo que hicimos quebrantando la ley de Dios. Oh, pero estamos en el deber de cumplir la ley. No lo digo yo, Jesús dice, miren, no ande menospreciando la ley. Aquí en el Sermón del Monte, Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La ley y los profetas, ¿se acuerda de esa frase? La ley y los profetas. No vinimos a caducar, no vinimos a cancelar, no vinimos a dejarlo fuera. Hemos venido a que se cumpla. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De manera que un cristiano debe tener esta misma idea y amor por la ley de Dios. No queremos abrogar la ley de Dios, queremos cumplirla. No queremos hacerla a un lado, ni menospreciarla, ni ser apáticos, ni mucho menos ignorarla. Por favor, Dios le dijo a su pueblo que estas palabras, la ley, las repetirían a sus hijos. Hermanos míos, cuán negligentes hemos sido como padres. Estas palabras las teníamos que haber repetido a nuestros hijos desde la más tierna infancia. Y asegurarnos que hablemos de ellas estando en casa y fuera y al acostarnos y al levantarnos. ¿Nota eso? Era nuestro deber como padres. Oh, pero es la ley. Sí, pero no puede ser abrogada. No puede ser quebrantada. Hermanos míos, ¿ve cuán preocupante es esto? Muchos papás dicen cosas como, o decimos cosas como, es que hacer padres, ¿has escuchado esa frase? ¿Cómo nos excusamos? ¿Es que hacer padres nadie nos enseña? Aprenda. Este libro le enseña a ser padre.
¿Dónde? En la ley. En la ley. Hay tantas instrucciones para la paternidad, para la crianza. Teníamos que estar bien enterados de esta ley para traducirla a nuestros hijos. Y ojo, como ley, no como una opción. Leí algo que quedó en mi mente grabado, ¿sabe? Un hombre. Se lo voy a pasar para que no vaya a pensar que solo el pastor Samuel habla un poquito así a veces, ¿no? Un hombre aconsejando a los padres le decía: si tus hijos el domingo por la mañana están acostumbrados a preguntar, ¿hoy vamos a ir al templo? Si lo tienen que preguntar cada domingo en la mañana, no has hecho una buena labor como padre. O sea, si ellos domingo a domingo están como que a lo mejor sí, a lo mejor no, porque en esta casa es tan inconstante congregarnos. Ay, Señor, no hemos hecho una buena labor. Los hijos no deberían preguntar si nos vamos a congregar o no. ¿O a poco los hijos preguntan mañana lunes, ¿vamos a ir a clases, papá? ¿Preguntan eso sus hijos? No, saben que si es lunes hay que ir a la escuela. No se cuestiona, a menos que le esté dando una fiebre de 40 grados y cosas como esas, ¿no? Decía este hombre, si tu hijo los domingos pregunta, ¿hoy vamos a ir al templo? Tómalo como una muestra de que no lo estás haciendo bien. Ay, eso es duro, ¿no? Sí, este libro pone como una orden congregarse al pueblo de Dios, no como una opción. Orden. Ay, pero estamos bajo la gracia. ¿Nota otra vez el antinomianismo? Esta idea de anteponer la gracia, la gracia, la gracia. Sí, la gracia nos guía a la obediencia. Si no estamos haciendo esa conexión, muy posiblemente, hermanos míos, estamos tomando la gracia como pretexto para no someternos a la ley de Dios. No funciona así. Si hemos sido salvos por gracia, esta gracia nos orienta a querer vivir para Cristo, servir a Cristo, obedecer a Cristo. No he venido a abrogar la ley. Jesús está diciendo, esta es la ley y los profetas. No se cuestiona. No es un único pasaje. El apóstol Juan, quien dijeron que era el discípulo amado, lo puso en estos términos, primera de Juan 2, 3 al 4. En esto sabemos que nosotros le conocemos. No si estoy en la lista de membresía. No si pude aprenderme el catecismo de Heidelberg. No si me sé de memoria el credo de los apóstoles. En esto conocemos, en esto sabemos que le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Obediencia. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad no está en él. Puede ser un gran teólogo, por lo que sabe, pero es mentiroso. Hermanos, he aquí lo que debe llevarnos a pedirle a Dios, primero que nada, perdón. Si hemos menospreciado su ley, si la hemos visto con apatía, Señor, hemos sido tan negligentes. Tu ley no ha caducado. Tus mandamientos no están obsoletos. Tu iglesia, en este deseo de ser santa, debiera acatarlos sin excusa, sin pretexto, sin vacilación. No es palabra de hombre, es la ley de Dios. Si guardamos sus mandamientos, sabemos que le conocemos. Si alguien dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Yo sé que a ese punto puede decir, pero qué palabras tan duras. Yo le reitero, solo estoy leyéndolo, ¿se da cuenta? Solo estamos leyendo la palabra de Dios, ni siquiera estamos exponiendo la explicación de ella. Es tan clara, hermanos míos, tan clara, que ni siquiera necesitamos abundar en qué significarán estos versículos. Es claro. Los mandamientos deben acatarse en la vida del cristiano, dice Pablo a los romanos allá en Romanos 6, 19. Así como para iniquidad, habla delante de Cristo, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. O sea, éramos
buenos para el pecado, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir. ¿Qué es servir? Obedecer, sujetarse. ¿A qué? A la justicia. ¿Cuál es la norma de justicia? La ley de Dios. Hoy hemos cantado. ¿Se acuerda que cantamos? Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Hermano, si entendemos lo que hemos cantado, lo que estamos diciendo es, quiero obedecer, quiero someterme. No quiero poner excusas, pretextos, andar vacilando, haciéndome pato. Quiero acatar tu voluntad. Tomaré mi cruz. Eso dice Jesús, ¿no? Si quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Ya no vive usted, ahora vive para Jesús. Obedezca, sirva en santificación. Pero somos salvos por gracia. Amén, hermano. Está en una iglesia reformada. Pero la salvación, así como no es por obras, no será sin santidad. Y la evidencia de la santidad es obedecer la ley de Dios. Jesús está diciendo eso. Esto es la ley y los profetas. No está abrogado, no está caducado. Tiene que obedecerse. Eso nos lleva a que nosotros entonces tenemos que volvernos sabuesos de la verdad, porque yo estoy seguro, si usted busca hoy en internet, en YouTube, en donde sea, hay tantas enseñanzas con etiqueta de cristiano que en realidad son antinomianistas. Por eso le digo que tenga cuidado. Tantas palabras bonitas que circulan en las redes sociales que parecen cristianas, pero son tergiversaciones de la verdad. La misma librería cristiana, alguien dijo, hoy quizá el lugar más peligroso para un cristiano es la librería cristiana. Sí sabe por qué, ¿verdad? Así como hay buenos libros, hay un montón de malos libros, etiquetados como cristianos. De manera que necesitamos, hermanos, en lo subsecuente para nuestra madurez en Cristo, volvernos sabuesos, ¿sí? Decir, sí, esto es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque lo dice la palabra. Y porque lo dice la palabra en el contexto de toda ella, no sacada de su contexto. Y usted debe decir, no, ese está diciendo falsedades, ese está torciendo, ese está dándole ideas equivocadas al pasaje. Usted necesita, y nosotros necesitamos hacernos sabuesos de la verdad, poder distinguir entre la palabra de Dios, la doctrina correcta y las muchas artimañas del error. Tiene que ver con este pasaje. Note, Jesús, Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Quién dijo esto? Jesús. Hay gente que se las da así de libre pensado. Sí, bueno, Jesús fue un gran maestro, pero eso que dijo Jesús, ¿a que no sabías? Lo dijo Confucio. Sí, Confucio, el gran maestro chino. Es más, lo dijo 500 años antes de Jesús. 500 años antes de Jesús, don Confucio dijo, no hagas a otros lo que no quisieras que te hagan a ti. Faltó una no ahí. No hagas a otros lo que no quisieras que te hagan a ti. Confucio. Y hay quien dice, es lo mismo. No es lo mismo. Parece lo mismo. No es lo mismo. Note, Jesús. Como queréis que los hombres hagan con vosotros, así, haced. Jesús. Haced. Don Confucio. No hagas lo que no quieres que te hagan. ¿Nota la sutil diferencia? El consejito de Confucio es, no hagas a los demás y mantén la paz.
Pero hermano, la idea de Confucio nos mantiene en la pasividad. Pues no hago. No te dije nada malo. No te traté mal. No fui descortés. No te conté la verdad. No te hice nada malo. No te agravié. Puedo estar estático como una piedra y no pasa nada. Jesús no nos deja estáticos. ¿Nota lo que dijo Jesús? Las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros. ¿A dónde nos está llevando Jesús? A la pasividad, ¿no? Confucio es eso. Tú quédate quieto, Hakuna Matata, no pasa nada. No le haces daño a nadie. Jesús nos mueve a, ve y haz. Pero haz lo que quieres que hagan contigo. Jesús no nos deja pasivos. Jesús nos lleva al hacer, al buscar, al llamar. Nos lleva a la acción. Por cierto, esa es una de las marcas de las filosofías orientales. Por eso hacen tanto énfasis en la meditación. Apartarse de la realidad, no pasa nada, y todo queda a un lado, ¿no? No nos podemos ir de esta realidad. En esta realidad es donde lidiamos, hermanos, con sus compañeros en el trabajo, con su familia, con su suegra, con sus cuñados, con sus vecinos. Y en ello tenemos que hacer la justicia, obedecer a Dios. Sí, se parece lo que dice Confucio a lo que dice Jesús. Y precisamente, hermanos, es en lo parecido con la verdad donde está el peligro de la falsedad. ¿Por qué circulan tantos billetes falsos? Porque los hacen muy bien. Los hacen tan bien que engañan. Se parecen tanto a los verdaderos que por eso circulan entre nosotros. En lo parecido con la verdad, hermanos, está el peligro de la falsa enseñanza. Parece cristiano, parece de Jesús, parece bíblico, sí, pero necesitamos ser buenos sabuesos para decir, que parezca, no significa que es. No significa que es. Y ahí es donde necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. ¿A qué? Pues a lo que dice Pedro, a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Necesitamos crecer, hermanos, madurar, conocer a nuestro Señor, conocer su palabra, ser astutos como serpientes. Sí, sencillos, limpios como palomas, pero muy astutos. La salvación, hermanos, no es por obras, pero no es sin santidad. La santidad requiere que nosotros obedezcamos la ley de Dios y tenemos que ser astutos para saber cuando estamos ante la verdad de Dios y cuando estamos ante la falsedad. ¿Qué implican estas realidades? Bueno, lo que decía pues el señor Arjona, ¿no? No estaba tan equivocado. Jesús es verbo, no sustantivo. Es una clase de gramática, ¿no? Muy interesante. Sabemos que los verbos son las cosas de las que hablamos. El cristianismo no es una cosa de la que hablamos. Los verbos son las acciones que realizamos. El cristianismo, hermanos, no es la cosa de la que hablamos. El cristianismo es lo que hacemos. El cristianismo es nuestra obediencia en sometimiento a Cristo. El cristianismo es nuestra dependencia de su gracia. Absolutamente dependemos de su gracia. Pero así como dependemos de su gracia, dependemos de que en esta gracia Dios nos lleve a la obediencia. Y queremos obedecer y queremos santificarnos. No queremos decirnos cristianos, queremos vivir como cristianos. Esto es la ley y los profetas. Jesús lo está diciendo en términos muy enfáticos. Tienes que hacerlo. Lo que quieras que te hagan, hazlo tú. Tus acciones son las que importan. Tu obediencia a la ley de Dios. Esto es la ley y los profetas, Mateo 7:12. Tenemos que obedecer esta ley. Tal como Israel escuchó estas órdenes, nosotros necesitamos acatarlas. ¿Se acuerdan qué le dijo Dios a Israel? Deuteronomio 4:39 al 40. Aprende hoy
y reflexiona en tu corazón, Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, no hay otro. O sea, Él manda. Y guarda sus estatutos, sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Hay promesa en esto, hermanos. Queremos cumplir la ley de Dios, queremos someternos a la ley de Dios en la misma fe de Jesucristo, por supuesto. Guarda Deuteronomio 12, 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno, ojo, haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. ¿Dónde pone el énfasis la ley? En cumplirla, en vivirla. Hermanos, muchos de nosotros memorizamos los 10 mandamientos desde niños, lo cual es bueno, pero los 10 mandamientos no son para memorizarlos y ganar concursos en la escuelita bíblica, no. Los 10 mandamientos son para vivirlos, obedecerlos. Oiga, pero la salvación es por gracia. Sí, la salvación es por gracia. Mire cómo lo pone de manera elocuente y bastante sencilla el apóstol Pablo allá en Tito 2:11. Porque la gracia de Dios, en ella descansamos, en ella confiamos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esas son las formas en que debemos actuar. Esas son acciones. No queremos hablar de la sobriedad, hablar de la justicia, hablar de la piedad como cosas. Queremos practicar la sobriedad, la justicia y la piedad. Necesitamos entonces pedirle a Dios que nos ayude a tener un alto concepto de su ley, y que en verdad, hermanos, si Jesús está en nosotros, nosotros estemos buscando lo que vale la pena buscar, oremos por lo que vale la pena suplicar y obremos como el Señor quiere que obre su iglesia que está en santificación todavía. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a pedirle que confirme su palabra, dándonos obediencia en esta semana a su ley. Oremos. Padre, bendito seas, gracias te damos por tu palabra, por tu ley que es perfecta. Somos nosotros, Señor, los que tendemos a la rebelión, a la desobediencia, a cuestionar, Padre. Por eso te pedimos perdón si vaya que lo hemos hecho, transgredido tu ley, Padre, por nuestra desobediencia, nuestro desacato de tu ley. Que tu gracia, Señor, no sea nunca excusa o pretexto para desobedecer tu ley. Que tengamos el anhelo y el deseo y la diligencia de estudiar tu ley para ponerla en práctica en nuestras vidas, Padre. Que no sea una sugerencia para nosotros, que no sea una opción, que sea aquello ante lo cual con reverencia y mansedumbre nos sometamos, Padre. Puede ser que hayamos sido rebeldes, pero enséñanos, Señor, a dejar de serlo. Enséñanos a someternos, Padre, de todo corazón. Y que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos al guardar tus estatutos, Padre. Afírmanos en tu gracia y encamínanos, Señor, en tu santidad, con toda obediencia, con toda diligencia, con toda astucia, Padre, para no caer en las artimañas de quienes usan con astucia el error. Enséñanos, Padre, a vivir cristianamente, a actuar en santidad, Padre. Que aunque aquí termina nuestra reunión, continúe, Padre, nuestra vida de sometimiento, de dependencia y obediencia, Padre, a tu voluntad, tu ley, tu perfecta ley, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió
llevarme hasta su hogar. Estando aquí, renueva Él mi vida hasta llegar al gozo eterno. Me aferro a Él, mi única esperanza, a Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Me aferro a Él, mi única esperanza, a Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue